Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de esta predicación es ¿cómo lo verás? Es una afirmación teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, porque habíamos anunciado en las redes que íbamos a usar Apocalipsis 1:7, pero hoy por la mañana decidimos usar un tan solo versículo para iniciar la predicación en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Le repito, trataré de ser breve, conscientes de la situación de los niños. La bendita y soberana palabra la leemos conforme está escrita. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad en que nos has permitido, Señor, iniciar este tiempo con alabanza y adoración. Gracias, Señor. Pedimos que en este tiempo de tu palabra, Señor, nos des la capacidad de discernir, de entender y disponer el corazón cuál es la mejor forma, la bendición completa de poder verte, tanto en esta vida como después que partamos de esta tierra. Bendito sea tu nombre, Padre, y benditos sean los presentes en este santuario y los que están, Señor, a través de TV Canaán, viendo y escuchando a través de Canaán Radio la predicación de esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si hablamos de ver a Dios, dice la Escritura en San Juan 1:18 que a Dios nadie lo ha visto jamás. Literalmente dice, a Dios nadie le vio jamás. Solamente el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay contradicción en lo que dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice que vamos a ver a Dios. Y también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿quién y cómo será limpio de corazón? La palabra del Señor dice que al venir a Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso vemos en la palabra del Señor cómo Él se ha venido mostrando. En el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 8 y 9, después
que el hombre había caído en la desgracia del pecado. Dice la Escritura que ambos, tanto él como ella, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A Dios no le bastó ni le conformó que le hayan oído. Dios no está interesado en que la gente oiga y que huya, sino que Él trata de concientizar y de responsabilizar y darle la oportunidad a cada ser humano cómo se puede acercar y verlo a Él. En el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? A Dios le interesa la condición y quiere que cada hombre sea responsable de entender su condición, porque Él está interesado en que nosotros le oigamos, le obedezcamos y le miremos. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice cómo Moisés fue atraído a través de una visión. La Reina Valera dice una zarza. Otra versión dice un arbusto que ardía en llamas. Y esto le llamó la atención a Moisés al ver que aquella zarza, aquel arbusto ardía y ardía y ardía y no se consumía. Iré yo, dijo Moisés, para ver qué está pasando. Y cuando se iba acercando, oyó la voz de Jehová Dios. Y le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dios hace oír su voz y Él se presenta en su soberanía como Él quiere. En el capítulo 6, versículo 11 al 13, el Señor se le aparece a Gedeón en el libro de Jueces. Israel estaba pasando por una terrible crisis. Habían sido asediados y el esclavizador, el devorador, les estaba quitando todos sus productos y ellos no tenían fuerza, no tenían fe, no tenían manera de cómo enfrentar a sus enemigos. Y dice en Jueces capítulo 6, versículo 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Qué atento es Dios. Qué misericordioso es Dios, que sin que lo estén invocando o lo estén buscando, Él se presenta. Me llama la curiosidad, conforme el diálogo que se da entre el ángel de Jehová. La Biblia dice, y los teólogos han dado a conocer, que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es la persona de Jesucristo, porque ningún otro merece adoración sino solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí ningún querubín, ningún serafín, ningún arcángel, ningún ángel merecen adoración como se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí estaba aquel
personaje desconocido. Ahí estaba sentado observando. No sé cómo, si lo veía de reojo. La Biblia no dice que él se haya inquietado para preguntar o decir algo a aquel personaje. Pero la Biblia dice que fue el ángel de Jehová quien se le apareció y comenzó el diálogo. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí Gedeón expresa en el versículo 13 como lamento: ¿por qué me llamas varón esforzado? Si bien sabes cuál es mi condición. Este cuadro se parece a mucho cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos pasando por esas endonadas, y si alguien nos dijera: varón de Dios, siervo de Dios, sierva del Dios de los cielos, y quizás se pregunte: ¿y si yo estoy todo enfermo? Y quizás se pregunte: si yo estoy todo enfermo. Y quizás se pregunte: mire cómo me han insultado, cómo me han tratado. ¿Cómo es esto que voy a ser hijo de Dios? Hermano, ni a los grandes profetas, ni a los apóstoles se les ofreció que los hayan tratado con tanta reverencia y ultra respeto. Si no, mire cómo le iba a Pablo. Lo garroteaban, lo insultaban, lo menospreciaban. Pero dejó dicho el Señor Jesucristo: si en el árbol verde, que era Él, hicieron estas cosas, ¿qué no harán con vosotros? Así que, hermano, pero dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La promesa de ver a Dios, si la entendemos, no solamente es cuando estemos en la patria celestial y lo veamos cuando nuestros cuerpos hayan sido transformados y ya no tengamos nada más que ver con el pecado, sino que la palabra dice que aún en las pruebas, en las luchas, en la enfermedad, en la pobreza, se nos ofrece la presencia de Dios. 27 años estamos cumpliendo Iglesia Cristiana Canaán. Y desde que comenzamos, nadie pudo asegurar que nosotros íbamos a estar viendo la gracia, la misericordia, el poder, la bondad, el favor de Dios en todas las áreas de nuestro andar en 27 años. Pero Dios ha estado ahí. Hoy, en el primer servicio, pusimos de pie a un hermano mayor de 70 años que le pegó completo el COVID. Estuvo entubado y a las 11 de la noche se recibió una llamada que se preparara todo porque él ya no iba a vivir más. Y aquí estuvo hoy en el culto. Eso es ver la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos pensado y quizás dicho: ya no voy a ir a la iglesia, me siento mal? Pero bienaventurado el que lo ha dicho y está esta mañana o nos está viendo por la televisión de Canaán. Porque ese es ver a Dios. Decíamos también que en esta congregación hay familias, hay hermanos que sin tener un estatus legal en este país, sin haber tenido estudio en una academia como profesionales en la construcción, o que hayan recibido un bachelor o qué sé yo, una certificación de alguna
instituto elevadamente técnico, cómo se ha manifestado Dios en bendecirlos con salud, con familia y económicamente hablando, cómo ha obrado Dios. Eso, hermano, es decirle gracias, Señor, porque te has mostrado a mi vida. Me pude haber muerto quizás en el desierto, me pudieron haber declarado desaparecido, pero aquí estamos. Aquí estoy, diga usted, dando gloria, alabanza, adoración y exaltación a ese Dios misericordioso. A veces la gente se deja ir por el emocionalismo y quiere ver a Dios reflejado en otra persona, como quizás imponiendo manos, echando humo por la boca, tirándolos al suelo. Pero ¿sabe usted que esa catarsis emocional siempre es bien corta? Yo he visto un montón de gente, hermano, dice que le están sacando demonios por los vómitos del estómago y que ahora han sido libres, y después los he visto en una condición pero horrible. Por eso hemos estado predicando la palabra, para que veamos a Dios en sus maravillas, para que seamos testimonio vivo, para que testifiquemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y si hay esa convicción, testifiquemos, alabemos, adoremos a Dios y anunciemos el evangelio que cambia, porque si nos ha cambiado a nosotros, puede cambiar a muchos. En el capítulo 1 del evangelio según San Juan, Juan, apodado el Bautista, predicaba un sermón que no le agradaba a las grandes mayorías y menos a la gente religiosa. Pero lo impactante es, dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Me llama la atención esto también. Juan vio a Jesús que venía a él. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, le pudo haber dicho: vayan a traerme a Juan para que me haga un bautismo exclusivo solamente a mí. Pero como a él no le interesa, no necesita, hermanos, que alguien lo vea de esa manera, sino que entiendan la humildad, entiendan la oportunidad. ¿Sabe usted que a veces se les da la enseñanza a la gente aquí para que se bauticen? Y hemos tenido no uno, no dos, ni tres, sino más de eso, que como no se bautizó el domingo porque no quiso venir o no pudo venir, las razones que él tenga, ¿quiere que el siguiente día lo bauticen a él solito? Y yo les digo, ay, dejen ese loco. Ayer tuvimos bautismo y hoy quiere que echemos a andar todo el sistema y que lo podamos bautizar. ¿Y qué especialidad tiene este? Si el Señor Jesucristo dice que vino él a Juan. ¿Entiende esto, iglesia? Y Juan sabía, Juan entendía quién era él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por Cristo somos limpios, por Cristo somos sanados, por Cristo somos purificados de toda maldición de pecado. Y dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Es el mismo Cristo que nosotros vamos a ver. Y por eso, amados hermanos, el mensaje bíblico, el mensaje a la iglesia es mantenernos siempre en obediencia y con toda responsabilidad delante de nuestro Señor. Porque la Biblia dice, para la iglesia, para los santos, le hemos dicho, somos un pueblo conforme la Biblia dice, un pueblo especial, celoso de buenas obras, dispuesto a obedecer y andar conforme a la palabra del Señor. Por eso dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es Dios quien está hablando aquí por la boca de San Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, la esperanza de Pablo era grande. Él no se imaginaba que se iba a morir y que iban a pasar siglo tras siglo hasta el día de hoy, porque Dios es paciente para con todos. Cristo no ha venido todavía porque quería salvarnos a nosotros para que nosotros le veamos. Dice la Escritura en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron en Cristo, desde ayer o desde hoy por la mañana hacia atrás, cuando suene la trompeta, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo se incluía, por eso nos incluimos nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cuál es la palabra? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay que estar alentado. Hay que estar con ese fervor espiritual, con ese anhelo, con esa esperanza. Porque si hay un pueblo especial en esta tierra, no son los famosos, no son los profesionales, no son los ricos, sino la iglesia del Señor Jesucristo, diseminada en todo el mundo, sean congregaciones grandes o pequeñas, pero si estamos en la voluntad bíblica, en la palabra bíblica, estamos esperando al Señor. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los creyentes, de los siervos y siervas. Y dice, en un momento, dice el versículo 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, de la trompeta que habla Pablo en Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo será esto? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y vuelve a preguntar, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esa es, hermano, la grandeza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande que haya podido recibir un ser humano como gentil. ¿Por qué? Porque siendo desconocidos, siendo prácticamente personas que no merecíamos nada, el Señor con el evangelio de Cristo nos ha alcanzado. Nos ha dado la fe para creer, nos ha dado la oportunidad de que nosotros entendamos que tenemos que confesar nuestros pecados para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Ahora podemos decir en lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7. Porque hay gente que es indiferente al evangelio. Hay gente que cree que el evangelio es de gente fanática, que es de gente que no tiene nada que hacer. Pero el evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Pero mire lo que dice aquí. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y cierra el versículo diciendo, sí, amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, la tierra y la humanidad que no preste atención al evangelio, quieran o no quieran, van a ver a Dios. Dios dirá, los que murieron en el Titanic, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que han sido en los últimos tiempos, todos van a ser levantados, todos van a oír la voz de Dios, todos tienen que prestar atención a los juicios que Dios va a declarar. Así que para aquellos que nos adormecemos, que nos descuidamos y que se le puede endurecer el corazón, usted decide cómo quiere ver a Dios. ¿Lo quiere ver en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén? ¿Quiere ver la gloria de Dios en su magnífica y santísima bondad? Tenemos lo que hemos estado diciendo. Porque mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová se identifica como el día de la ira, el día del pago por aquellos contumaces, por los burladores, por los pecadores empedernidos que saben que su vida es una desgracia. Aunque tengan dinero y tengan todo lo que tengan, no hay felicidad, ni hay gozo como el que da el santo evangelio por la persona de Cristo. Dice la escritura que como viene ese día de Jehová será terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10 de Isaías 13. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Preste atención, iglesia del Señor, y lleve este mensaje a aquel que está perdido y si quiere escapar de este juicio. El Señor dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad.
y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hay gente que se cree fuerte con su dinero, fuerte con su orgullo, indómitos, soberbios, y a veces están en la iglesia y se les está predicando, pero la soberbia del hombre no entiende la gracia y la misericordia, porque qué difícil es perdonar y amar a aquel que nos hace mal. Un día de estos tuve una conversación con una persona y le hablaba de otras personas, y como él conoce el mal carácter, la mala conducta, la mala actitud de esta persona, me dijo: yo que usted jamás le hubiera pedido perdón, le hubiera pedido disculpas, porque solo a Dios se le pide perdón. Y le dije: el que conoce la palabra tiene que pedir perdón. ¿Entiende usted? No es que, pues discúlpame, yo estaba bromeando. No, señor. Si hemos ofendido, hay que pedir perdón. Y si el Señor dijo que si nos daban en una mejilla, que pusiéramos la otra. Y allá usted, si le quiere decir: mira, aquí me diste suave, si querés dame más duro en esta, no importa que me tumben las muelas. No crea que se va a quedar riendo con la boca inflamada. Pero hermano, yo quiero ver a Dios conforme los primeros versículos que leímos, porque dice el profeta Joel en el capítulo 1 versículo 15: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un día que realmente hay aflicción. El 10 de octubre del año de 1986, con la hermana Caridad estábamos en el centro de gobierno en San Salvador. Y de repente, faltando 10 minutos para las 12 del mediodía, empezó la tierra a moverse. Los edificios se movían de un lado a otro. Los escritorios y las máquinas de escribir caían de edificios altos, caían sobre carros, caían sobre personas. Y en el mero centro de San Salvador, yo vi la tierra como tumbeaba, como que si era agua. Y la gente con pánico, se fue la electricidad de inmediato. Y las personas que no estaban acostumbradas a bajar 15, 20 pisos, cuando llegaron a lo parejo, mire que caminaban así y no se podían parar. Vendedores en la calle estaban de rodillas llorando y decía: Señor, ten misericordia. Pero todo eso que yo le estoy contando no será nada comparable. Esa noche, toda la gente durmiendo en las calles, fuera de su casita. Yo le dije a la hermana Cari: voy a ir a conseguir unos centavitos, tal vez hallo algo, porque tenía un taxi. Y me acuerdo haber llegado a los alrededores del Parque Libertad y de la Plaza Morazán y oír los gemidos de la gente que había quedado soterrada en los edificios. Cómo lloraba, cómo gemía. Y sabe que la mayoría de esas personas ahí murieron. Aparte de eso, el volcán de San Salvador con el Cerro San Jacinto y la cordillera de los Planes de Renderos, cuando se mecían, quedaba un ruido horrible que se oía, como que si era el diablo que rugía. Y le digo algo más: un cuadro tenebroso alrededor de los parques. No había luz eléctrica, solo habían ataúdes, porque no había dónde velar a las personas para que amaneciera y el siguiente día irlos a enterrar. Mateo dice
que en aquel día habrá una tribulación cual nunca la ha habido. Y por eso los hombres gemirán y proclamarán a las piedras: caed sobre nosotros. Pero dice la Escritura: y la muerte huirá de ellos. Eso es lo que van a aguantar los vivos. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice la Escritura en el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ayer que le comentaba el tema a unas hermanas, me preguntaban: ¿y qué de aquellos que han incinerado y los familiares tienen su cosita con las cenizas? Pues aquí dice la Biblia que los muertos grandes y pequeños van a estar en pie delante de Dios. En pie delante de Dios. ¿Cómo quiere ver usted a Dios? Yo lo quiero ver como lo que leímos al principio. Quizás alguien muy inteligente diga: hermano, pero ¿qué está predicando si debe de ser un mensaje de aniversario? Bueno, yo no sé quién anda mal y que tiene que reconciliarse con el Señor right now, dicen los gringos. Porque si anda mal, usted va a ver a Dios como estos impíos. ¿Entiende, Iglesia Cristiana Canaán? No se preocupe por la predicación de hoy. Va a estar mejor la del domingo que viene. Porque el mensaje bíblico es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es el que nos despierta. Es el que nos trae al arrepentimiento. Es el que nos trae para que veamos a Dios en aquel día. Porque Pablo dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no en la iglesia, sino sobre los pecadores, cuando ya la iglesia no esté en esta tierra, cuando ya la iglesia no tenga nada que ver con este mundo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y por eso dice Pablo, la palabra que dice en el versículo 18 del capítulo 4, la repite en el capítulo 5, versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que si lo hemos estado haciendo, iglesia del Señor, sigamos adelante. Afirmemos nuestra fe, afirmemos el corazón, andemos como de día y no como de noche. Alegremos el corazón dependiendo de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy está más cerca, dijo Pedro, la salvación del día en que creímos. 40 años. Vamos a cumplir 41 con la hermana Caridad de estar peregrinando, de andar predicando, de andar anunciando. Nos alegramos cuando hay personas que realmente uno ve el fruto, uno ve la alegría, uno ve el gozo, uno ve el bienestar en la familia,
Uno ve la felicidad en los siervos y nos da mucha tristeza cuando las personas no prestan atención. Pudiéramos pensar que hemos sembrado en vano, pero la Biblia dice que la palabra del Señor no volverá a Él vacía, sino que volverá y habrá regocijo. Así que, iglesia del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No sé, pero quisiera pedirle de favor, con esto cierro, de que usted le pida al Señor: dame un corazón que te agradezca. Dame un corazón que te invoque. Dame un corazón que te reconozca. Señor, dame un corazón como tú quieres que sea, para poder ver tu gloria como tú quieres que te vea. Eso quiere el Señor, que lo veamos tal como Él es. Como dice Juan en el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le veremos tal como Él es. Entonces dígale: Señor, yo quiero verte. Yo quiero amarte, yo quiero servirte. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.